Buenos días, mi nombre es Mabel González, estudiante del programa de diseño industrial del UNAT. Tenemos hoy al señor Tomás Moreno, que es administrador de la peluquería Capelli de la ciudad de Cartagena, al cual le vamos a formular las siguientes preguntas. Señor Tomás, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Hola Mabel, muy bien, aquí atendiendo tu requerimiento. Señor Tomás, vamos a dar inicio a la entrevista. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la función principal del lavacabezas? Bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Pues es hacer un lavado capilar a los usuarios que así lo requieran cuando de pronto su cabello no se encuentra completamente limpio o cuando se va a hacer un proceso de lo que uno llama alisar cabello. También se debe hacer ese procedimiento para que el cabello esté húmedo al momento de realizar dichos procedimientos. ¿Cuáles son las características principales del lavacabezas? Pues una de las características principales, digámoslo, hablándolo a nivel general, es la parte de cómo está conformado y cómo está hecho el lavacabezas, ¿no? Tiene una cierta comodidad para que el usuario se sienta bien, digamos, tiene su orificio donde el cliente va a acomodar su cabeza y todo ese tema, digamos que son como las características más principales. Y tiene otra, pues que digamos ahí mismo se encuentra a disposición la ducha del agua, donde no se tiene que estar muchas veces agua caliente, agua fría, según como lo requiera el usuario. ¿Cree usted que el lavacabezas es una herramienta necesaria en el desempeño de las actividades diarias de su negocio? Claro, claro que sí. O sea, este negocio acá es barbería y es peluquería, ¿sí? Entonces, digamos que es una herramienta esencial porque muchas veces vamos a hacer procedimiento y se necesita que el cabello esté húmedo. Entonces, al no tener un lavacabezas, no va a haber la forma de cómo humedecer el cabello y con spray hay ciertos procedimientos que no se pueden hacer. Entonces, digamos que es una herramienta muy esencial, digamos, cuando tenerlo a la mano cuando el cliente lo requiera como tal. ¿Cómo es el proceso de utilización del lavacabezas? ¿Me lo puede explicar paso a paso? Bueno, sí, digamos que, bueno, primero el gusto del cliente, ¿no? Cuando el cliente solicita, digamos que eso tiene su silla muy ergonómica, digamos que uno coge al cliente, le acomoda su cabeza de tal forma que quede en una posición donde de pronto no vaya a tener ninguna lesión en el cuello. Se le pone su toalla, se tiene el cuidado de no mojar su cuerpo al momento digamos, de hacer el procedimiento. Digamos que esas son como la utilización más explícita que te puedo dar. ¿Cuenta su local con el espacio necesario para ubicar adecuadamente una lavacabezas? Bueno, en esta pregunta es algo relativo, ¿no? Según el local. Digamos, el que nosotros tenemos aquí es un local relativamente grande, se puede decir que sí cuenta con un espacio, pero hemos estado en otros lados que tenemos otro negocio en otro lado y sí es mucho más pequeño el local. Y el lavacabezas, al ser bastante grande y tener un mueble que ocupa mucho espacio, muchas veces digamos que se nos dificulta por el tema del espacio, pero claro, debe tener una ubicación adecuada donde no incomode al restante de los usuarios que vienen a las peluquerías. ¿Ha tenido inconvenientes en el proceso de utilización del lavacabezas? ¿Me las puede mencionar? Mira, sí, o sea, se tienen muchos inconvenientes, pero eso pasa cuando no se compra o no se adquiere un lavacabezas adecuado. Hay lavacabezas que son económicos, demasiado económicos, y se ha presentado mucho que el orificio, sí, a veces es muy delgado y hay personas que tienen una contextura, sobre todo en los hombres cuando piden que se les lave el cabello, son personas que son muy gruesas y muchas veces el cuello no queda adecuado a ese hueco, ¿sí? Entonces, digamos que en ese aspecto son como los inconvenientes que más se han presentado. Otro inconveniente es que a veces la cabeza es muy pequeño, ¿sí? En el aspecto digamos, del diámetro, a veces son muy pequeños y cuando uno, digamos, empieza a lavar el cabello, muchas veces cae el agua en el piso y todo ese tema. Pero así a nivel general, digamos, los inconvenientes más mencionados o más relativos que se pueden presentar es eso, ¿sí?
Entonces, sí, creo que, bueno, también el otro tema son el tema con los niños, ¿no? Que los niños a veces, bueno, a veces por su estatura no alcanzan, digamos, a que uno les lave el cabello como debe ser. ¿Por qué? Porque muchas veces también se nos presenta el tema con los niños o las personas en discapacidad, ¿sí? Ya hemos tenido varias inconvenientes con personas que están en sillas de ruedas y como su cuerpo no da para uno subirlo tanto, ¿sí? Entonces se nos presenta ese inconveniente y no se logra hacer un trabajo adecuado como tal. Los niños con discapacidad también pasa igual. Entonces digamos que son como los más problemas más relevantes que hay. Correcto. Si usted pudiera mejorar alguna de las características del lavacabezas, ¿cuál mejoraría y por qué? Mejoraría un poco la ergonomía de los en el diseño, ¿sí? Yo creo que buscando una manera, y los hay, sí los hay, lo que pasa es que son bastante costosos, pero se debe buscar una ergonomía donde de pronto el lavacabezas pueda ser movible, donde se pueda acomodar, donde se pueda bajar, donde se pueda subir, ¿sí? Por lo que había mencionado anteriormente. Con los discapacitados pasa mucho eso y no hay forma de uno bajar el lavamano, lavacabello, perdón, no hay forma de uno ubicarlo, de uno moverlo. ¿Por qué? Porque viene en un mueble insertado donde no nos da como esa capacidad para maniobrarlo. Pero ese ha sido como lo que yo arreglaría del lavacabezas, o sea, es decir, adaptarlo al cuerpo humano como tal. Basado en su nivel de satisfacción con el lavacabezas, ¿lo recomendaría? Aquí en Colombia tenemos lo que tenemos. En otros países de pronto hay mucho más tecnología, pero pues a nivel general para el usuario que nosotros atendemos acá, que por lo general son personas capaces, sí lo recomendaría. Lo que pasa es que, como digo, hay que buscarlo con un diámetro mucho más ancho, con un mueble donde de pronto se pueda subir un poco a la persona, la comodidad, que los muebles no sean muy rústicos. Pero en nivel general, las empresas que lo hacen aquí en Colombia, sí, sí digamos, sí llenan esa satisfacción y sí lo recomendaría. De acuerdo a su experiencia, califique de 1 a 10 la funcionalidad de la cabeza, siendo 1 la menor calificación y 10 la más alta. Como habíamos dicho, me hablabas de la satisfacción, yo la colocaría en un 8. Te daría un 10 si hubiese un lavacabezas aquí en Colombia o esos fabricantes que son profesionales en eso, en el tema de ergonomía. Pero no, pero relativamente pues un 8 estaría bien, o sea, ni quita ni pone, pero pues si se puede mejorar, bienvenido sea. Señor Tomás, muchas gracias por su información. Ok, Mabel, con gusto.